Romanos parece que cada versículo tiene un significado muy profundo. Podemos detenernos en cada versículo y vamos a ver cuando el Señor nos dice para y hablamos sobre este versículo, lo vamos a hacer. Pues yo pensando en este libro, esta carta a los romanos, y yo veo que tiene palabras grandes, pero recordad, como estoy repitiendo un poco, de que Pablo era muy educado y la gente en Roma, los romanos eran muy educados también, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, los gobiernos del mundo occidental se parecen mucho a los senadores en la antigua Roma, en todos los políticos, las cámaras donde entran para dar legislación, todo eso. Sí, parece que en Roma establecieron el modelo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Ellos cuando iban salieron las tropas, los soldados a conquistar tierras, ellos tenían ingenieros que iban por delante poniendo la carretera para que caminan los soldados en tierra llana, y era algo tremendo. Mucho de la arquitectura romana todavía se ve, se ve en muchas partes. Hace poco descubrieron en la carretera como el paseo marítimo, pero saliendo hacia Ben al-Madina, descubrieron otros estructuras romanas. Ya había algo antes que pasando los boliches, antes de llegar al siguiente, no sé, los Pacos, había uno, pero ya hay otro. No he entrado todavía. Entonces hay ruinas romanas de antigua. Entonces todavía se ve, todavía se ve en la arquitectura. Entonces, yo creo que es por uno de esos detalles, una razón porque Romanos es tan profundo. Porque ellos intelectualmente, ¿ves? Incluso hablando de los romanos me cuesta porque son palabras muy grandes y largas. Pero eran muy intelectuales. Entonces, por eso este libro es un poco intelectual. Te hace pensar, pero tiene un significado muy profundo y muy poderoso y muy importante. Pues, sabiendo eso, durante este estudio que vamos a hacer durante, yo imagino, por lo menos el próximo año, no sé. El domingo prediqué de un versículo, un sermón de un versículo, ¿vale? Pues yo veo la importancia de definir los términos y las palabras. A veces en el mundo evangélico son palabras conocidas, pero no tiene el mismo significado en todas las iglesias, ¿verdad? Si dice, por ejemplo, la salvación, vale, vamos a escoger varias iglesias, ¿cómo se logra la salvación? Bueno, por obras buenas. Algunos van a decir por fe, por la gracia de Dios, amén, aleluya, eso es correcto. Pues hay palabras y términos que son muy importantes, pero muchas veces mal interpretados, mal definidos, amén. Entonces vamos a dar definiciones, por eso he repartido unas hojas de definiciones de palabras importantes. No son todas, pero son de los primeros versículos que vamos a ir cubriendo aquí en Romanos 1. Pues yo me puse, estoy esperando a que se siente, yo soy muy despistado. Si estoy hablando contigo, veo una mosca volando por aquí, espere. Y ahora seguimos hablando. ¿Quietos? Ve, mi esposa dice así. Si veo un flequillo de tu pelo que está así un poco loco, también me distraigo fácil. Amén.
que soy ordenado así. Así me hizo el Señor. Pues poniéndome a pensar en este libro, que es un libro con muchas doctrinas, que vamos a entrar en ello, me hice la pregunta, ¿qué fue el motivo principal que motivó a Pablo a escribir este libro o esta carta? Entonces yo estaba pensando en ello, porque para eso descubrimos si vemos el motivo, entonces vemos el mensaje principal, que ya lo hemos compartido. El mensaje principal es el Evangelio de Jesucristo. Y el poder del Evangelio y lo que produce ese Evangelio en nosotros. El Evangelio no es que vale una vez en nuestra vida la entrada a la salvación y ya está. No. Es la mochila que nosotros llevamos en el camino, ¿verdad? Porque lleva agua, lleva alimentación. El Evangelio es el mero camino en el cual estamos caminando. El Evangelio nos habla del destino cuando llegamos, porque todo se trata de Jesucristo. Amén. Entonces podemos decir, ¿qué es el centro de Romanos? Jesucristo. ¿Qué es el centro de cada versículo que hay en la Biblia? Jesucristo. Yo sé que dice, bueno, es una respuesta fácil. Sí, pero es verdad. Amén. Pues, motivos por escribir a la carta de Romanos. Vamos a hablar un poco de la historia. Podemos aprender de la historia, ¿verdad? Aunque tu historia es fea o bonita, es necesario. Por eso hay un debate o un combate, mejor dicho, en los colegios de escribir libros nuevos de la historia, porque me sorprendió, y tiene un poco de razón, cuando Aarón fue al colegio de Ark, el Ark que está aquí en Mijas, al lado de el Agua Park. Y él fue como el año 10. Yo no sé cómo se interpreta. El 12 es el máximo que acaba de terminar Cristi y ya va hasta la universidad. Pues, el grado. Pues, él tenía la clase de historia. Y dijo el profesor, toda la historia es bajo interpretación tuya. ¿Y eso cómo? Si algo es blanco, hay que decir que es blanco. Si algo es negro, hay que decir que es negro, ¿verdad? ¿Verdad? Son colores, ¿vale? Todo bajo interpretación. Si eres un intelectual, quizá eso te habla, pero hace 2000 años, más que 2000 años, nació un bebé en un pueblo de Belén de Israel. En una noche donde no había lugar en el mesón. Y el único lugar que ellos podían encontrar era, ¿cómo se llama? Un establo. Pesebre. Ya conocemos esa historia. Pero eso es bajo nuestra interpretación o conforme a los que nos dice el libro de la historia que se llama la Biblia. ¿Ves? Entonces, los motivos por escribir la carta a los romanos. Primero, sabiendo la historia, vamos a Hechos 18. Nos va, porque si queremos mirar en línea de tiempo, timeline, yo no sé si lo estoy interpretando, diciendo bien.
de cuándo estaba escrito el libro de Romanos por la mano de Pablo en su vida. Por ejemplo, al cierre del libro de Hechos, Pablo está en Roma y estaba de prisión, es prisionero. En una casa y está compartiendo el evangelio con todo lo que vienen a él, pero es preso. Luego empieza el libro de Romanos. Entonces puede ser que en tu mente termina Hechos en Romanos y ahora el siguiente página es el libro de Romanos. Vale, continúa la historia. Pero mirando las fechas no es así, ¿verdad? Si lo pone en orden, el libro de Romanos fue escrito como en el capítulo 18 y en esos capítulos. Pero sucedió algo en el mundo, en Roma, durante ese tiempo que lo motivó bajo inspiración del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero muchas veces la circunstancia nos causa, nos motiva a hacer aquel o aquello, ¿verdad? En nuestra vida. Porque el Señor lo permite en nuestra vida. Pero mira Hechos 18:1. Dice, estoy viendo en el 18, mira, en el 22, están en Atenas, están en Grecia. Entonces Pablo ha puesto un pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y pues ahí es donde están, ¿vale? Pues en el 18:1 dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de, ¿dónde? De Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen ¿de dónde? De Roma. Y dice, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces vemos que algo sucedió en Roma. Y mirando, estudiando los datos y la historia de los historiadores, que ellos datan que el libro de Romanos fue escrito mientras que Pablo estaba en Corinto. Y por casualidad se encontró aquí con estos dos hermanos, Aquila y Priscila, que era un matrimonio cristiano. Y luego vemos ellos se unen con Pablo en su obra misionera de ir evangelizando en muchas ciudades por esa región y predicando la palabra, estableciendo iglesias. Lo vemos en ellos y luego se habla de ellos en Timoteo. Entonces, lo que había sucedido es que en ese tiempo todos los judíos estaban expulsados de Roma. Entonces, pero antes de eso lo que había pasado es que ya la iglesia en Roma estaba establecida por varios años. No sabemos por quién. Puede ser que uno de los creyentes que creyeron en Cristo en el día de Pentecostés. Puede ser que alguno de ellos, unos judíos, porque venían todos de muchas partes, muchos pueblos, en el día de Pentecostés, en esa fiesta, habían venido a Jerusalén para adorar a Dios. Eso lo sabemos en Hechos capítulo 8, cuando Felipe se encontró con el eunuco etíope, ¿recuerda? Que había venido a Jerusalén a adorar a Dios y ahora estaba volviendo a su país. Entonces, mucha gente se fueron a Jerusalén y eso es lo que pasó. Entonces, quizá uno de esos 3,000 convertidos en Hechos 2, en el día de Pentecostés, o de los 5,000, o no sé, alguno de ellos
se convirtieron a cristianos, creyeron en Cristo, volvieron a Roma, empezaron a evangelizar y se crearon más personas y fue fundada una iglesia. Puede ser, quizá en Hechos capítulo 8, recuerdan, por la persecución de Saulo contra la iglesia, entrando a casa, sacando a cristianos, ¿verdad? Y Esteban fue el primer mártir que lo apedrearon y murió a los pies de ellos, los soldados. Y dice, hubo grande persecución contra la iglesia y fueron esparcidos los cristianos de Jerusalén y fueron a muchas partes. Por eso Felipe se fue primero a Samaria y luego se fue llamado por el Señor hacia el sur. Quizá uno de ellos, no sabemos quién y cuándo, pero sabemos que ya había una iglesia en Roma. Y muchos de los maestros de la Biblia eran judíos creyentes. Y eso es lo que vamos a ver mucho en este libro. Y dos de ellos eran Priscila y Aquila. Y vemos que estaban expulsados de Roma aquí por mano de, ¿cómo se llama? Claudio, el emperador romano. Pero lo que pasa, calculan unos 5 años antes, tenían otro emperador, Nero en inglés. Lo estoy diciendo bien en español. ¿Nero se llamaba? Nerón. Y él había permitido que los judíos se regresen. Y regresaban Priscila, Aquila y otros creyentes. Entonces, pero descubrieron que había un conflicto ahora entre los creyentes judíos que estaban ahí antes y cuando ellos estaban expulsados por años, gracias a Dios que la iglesia en Roma, y recordemos, la iglesia no pertenece al hombre. La iglesia no pertenece a los pastores. La iglesia pertenece a Cristo. Y es gobernado y guiado por el Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Por eso, cuando tú tienes algo en contra de una persona que es miembro de una iglesia local y tú vas por él o por ella, amén, tú estás ya metiendo con la iglesia de Jesucristo, no hacia esa persona. Porque la iglesia es un cuerpo. Aleluya, pastor, así es. Y así es, ¿verdad? Amén. Cuidado. Pues, Romanos 1, ya vamos. Yo creo que en cada enseñanza vamos dando como historia, datos de ese tiempo, de esa iglesia. Y leemos el versículo 1 otra vez. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Yo sé que yo hablé sobre las dos voluntades que nosotros encontramos en este versículo, la voluntad del hombre y la voluntad de Dios, porque es Dios quien llama, ¿verdad? Es Dios quien aparta. Pero hay dos términos que no tocamos, aunque siempre de vez en cuando lo tocamos. Primero dice, llamado a ser apóstol. Y no hace mucho tiempo que hemos definido la palabra apóstol, pero hago la pregunta, ¿qué es un apóstol? Un enviado, ¿qué más? Más específico. Seguidor de Cristo. ¿Vale? ¿Y qué más? ¿Quién eran los apóstoles originales?
Alguien que ha visto a Jesucristo. Y Cristo resucitado. Se puede unir los dos. Por eso Pablo es llamado apóstol. Aunque él perseguía la iglesia después de la resurrección. Pero en Hechos capítulo 9, él tuvo una revelación cara a cara con el Señor Jesucristo resucitado. Él vio, y lo tenemos escrito, ¿verdad? En Hechos 9. Y sabemos que él fue llamado a ser apóstol, no por sí mismo, pero por el Señor. Y eso está repetido en sus cartas una y otra vez, llamado de Dios, llamado a ser apóstol, ¿vale? Entonces, el apóstol, el significado más estricto eran los discípulos de Jesucristo, amén. Y luego se incluye a Pablo. Pero luego se puede ampliar la definición y es un enviado de parte del Señor, de parte de la iglesia. Pero no usamos dentro de nuestro grupo como un título, apóstol, lo que sea. Porque otro título que podemos usar, que vamos a encontrar aquí, es santo. Santo quiere decir, y mira, en las hojas que he repartido, tiene unas definiciones de siervo, apóstol, evangelio, santidad, gracia, apostolado, fe, santos, y vamos a ir definiendo eso. Apóstol. Vale, la otra palabra que es muy común, que usamos mucho, es la palabra evangelio. Y es interesante aquí de la palabra evangelio, porque se nombra más veces en el libro de Romanos, estadísticamente, que otros libros. Aunque la palabra evangelio aparece en el Nuevo Testamento 93 veces, aquí se nombra 10 veces en el libro de Romanos. Y en capítulo 10, versículo 15, no utiliza la palabra evangelio en español. En inglés se usa gospel. Pero se dice buenas nuevas. Entonces, definís la palabra evangelio. Define the word gospel. ¿Se puede partir? Las buenas nuevas de Jesucristo, the good news, amén. Son buenas nuevas el evangelio de Cristo porque está ofreciendo vida a nosotros. Buenas noticias, salvación, amén. Vamos a leerlo de la hoja, ¿vale? Dice evangelio. El término evangelio aparece con frecuencia en el Nuevo Testamento como sustantivo y como verbo, y literalmente significa buenas nuevas o proclamar las buenas nuevas. Según 1 Corintios 15, 1 a 4, también lo define que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. La palabra que conocemos como evangelio, voy a ampliar un poco más de allá de la definición sencilla. La palabra que conocemos como evangelio proviene del sustantivo griego, yo no sé si es un U o V, pero dice el léxico griego ofrece 3 significados diferentes. Primero significa las buenas noticias de Dios para los humanos. Aleluya. Segundo, detalles relacionados con la vida y ministerio de Jesús. Tercero, un libro que trata de la vida y la enseñanza de Jesús. Porque el libro de Mateo lo llamamos el Evangelio de Mateo. El libro de Marcos lo llamamos el Evangelio de Marcos, Lucas y Juan igual. ¿Por qué lo llamamos el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Alguien sabe? Porque cada uno dio su opinión según la enseñanza de Jesucristo y lo que viene. Porque relata, nos cuenta de la vida de Jesucristo. ¿Estoy perdiendo a algunos? ¿Está bien?
¿Sois buenos alumnos? ¿Prestan atención? Amén. Pues la palabra evangelio es central del libro de Romanos. Y el evangelio y el poder del evangelio es el centro de todo este libro. Entonces, vemos la importancia de definir los términos y las palabras claves, porque son esenciales para la sana doctrina. Versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, dice que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces, el versículo de Dios, hay que prestar atención a la gramática, a la literatura, porque lleva el subjetivo del evangelio. Está hablando del evangelio. Entonces, el evangelio, el cual que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Si no conocéis bien la página web de nuestra iglesia, bautistalibertad.com, pues yo tengo un montón de estudios cortos bíblicos, y tengo mucho sobre la vida de Jesucristo, porque es una herramienta para evangelizar. Y uno de ellos se llama Profecías y Cumplimiento de Jesucristo, porque aquí dice que Dios había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Aquí cuando dice profetas en las santas escrituras, ¿qué porción de la Biblia está hablando? Del Antiguo Testamento. Nombra algunos profetas. ¿Alguien sabe? ¿Algunos? Isaías, Jeremías, Elías, Ezequiel. Hay parte del Antiguo Testamento que los llamamos los profetas mayores y otro de los profetas menores, que no son tan conocidos como Isaías, Jeremías. Pero, por ejemplo, voy a dar algunas profecías y cumplimiento de Jesucristo, porque dice aquí que el evangelio de Jesucristo, aquí dice el evangelio de Dios y luego habla del evangelio de Jesucristo. ¿Hay una contradicción en esas dos frases? No, Señor. Es lo mismo. El evangelio de Dios es el evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Y una cosa que vamos a ver en Romanos 19, que nosotros citamos mucho, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor. Tú sabes, yo tengo una Biblia bilingüe, ¿vale? Y cuando en el Antiguo Testamento en castellano dice Jehová, pero en inglés se usa la palabra Lord. Y Lord, L-O-R-D, Lord, ¿lo puede decir? Lord. Siempre se traduce a Señor. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Jehová, se espantan algunos. Está confesando que Cristo es Dios. Qué bueno, qué rico, ¿verdad? Amén. Pues hay no vamos a buscar estas citas, pero hay una profecía en Miqueas capítulo 5, versículo 2, profeta, y el tema declara que Cristo nacería en Belén. Y luego el cumplimiento lo vemos en Mateo capítulo 2 y Lucas 2, que Cristo, llamado Jesús, nació en Belén, en un pesebre. Otra profecía, Isaías. Él profetizó en Isaías 7:14 que Cristo nacería de una virgen. Y Cristo cumplió esa profecía.
otra profecía en Isaías 53, 1 y 3, de que, y profetizó que Cristo sería rechazado. ¿Fue rechazado Cristo? Eso nos declara Juan 1:11, capítulo 2, Mateo 26, Hechos 4, etc., en todos los evangelios. Otra profecía que viene de los salmos. Salmo también es profético. Y profetizó que Cristo sería traicionado por uno de sus seguidores. Eso ya fue predicho antes que nació Judas Iscariote. Y así fue. También Salmo 22, 7 y 8 predijo que Cristo sería burlado y provocado. Y así fue. Y eso lo vemos Mateo capítulo 27, Lucas 23. Otra profecía de Salmos en capítulo 22, versículos 14 a 17, que Cristo moriría crucificado. Y eso lo sabemos en todos los evangelios de la Biblia. Isaías también profetizó en capítulo 53, versículo 12, que Cristo sufriría con los malhechores y oraría por sus enemigos. Tú sabes que no es una crítica, solamente dando un dato, que muchos de los judíos hoy en día del judaísmo no permiten que ellos leen el libro de Isaías. Porque algunos eruditos de la Biblia llaman Isaías como el quinto evangelio de la Biblia. Porque profetiza, habla tanto de Jesucristo. También en Salmo 69 habla de que a Cristo le sería dado vinagre e hiel. Eso fue predicho. En Salmo 22 también echarían suertes por los vestidos de Cristo. Y eso es lo que hizo los soldados romanos. En Números, un libro escrito por ¿quién? Moisés. Predicho que no quebrarían los huesos de Cristo. ¿Y qué pasó? Cuando el romano iba a romper las piernas de los presos para que ya no podía extenderse, para que entra aire en los pulmones, para que se ahogan su sangre y mueren más pronto. Pero cuando llegaba a los pies a Cristo, ¿qué había pasado? Ya estaba muerto. También Isaías 53 dijo que el Cristo moriría como sacrificio por los pecados. Y tenemos las citas de su cumplimiento. También Salmo 16, que el Cristo se levantaría de entre los muertos. Eso fue predicho, aleluya, en Salmo 16 y versículo 10. Y tenemos los cumplimientos. También Salmo 111 dice que el Cristo está ahora a la diestra de Dios. Wow. Eso habla de su vida después de su muerte. El Cristo resucitado. Amén. Entonces, cuando leemos aquí en Romanos 1, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, seguimos para adelante, 3, acerca de su Hijo. Entonces, el evangelio de Dios es su Hijo Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, yo estoy leyendo comentarios, recordando el motivo con quién estaba hablando la carta de Romanos. Creyentes gentiles y creyentes judíos. Pero hubo un conflicto entre ellos. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el libro de Romanos. Pero él estaba dando un recuerdo a los gentiles y a todo el mundo, y también los judíos, los que niegan que Cristo que ya ha venido el Mesías, ya había
nacido y muerto y resucitado. Pero humanamente dice que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, era del linaje de David según la carne. Vemos la conexión del Evangelio con Israel. Por eso hay muchas naciones no quieren nada que ver con el cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver con Israel. Y lo rechazan solo el hecho de que viene de Israel. Porque odian tanto a Israel. Amén. Pero aquí está declarando que Jesucristo era del linaje de David según la carne 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, que es el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Dice que fue declarado. ¿Quién lo declaró? Pregunto yo. ¿Por Dios? ¿Por qué más? ¿Por las Escrituras? ¿Quién más declaró? Los discípulos, los apóstoles. Por el Espíritu Santo. ¿Y tú sabes dónde viene la declaración más grande de todo? Su propia resurrección de entre los muertos. Cuando Él salió de esa tumba vivo, en ese primer día de la semana, declaró al universo y a todo el mundo que Él era el Hijo de Dios. El único que tenía el poder de conquistar la muerte. Él hace el mismo hacedor de la vida. El mismo creador del ser humano. El Señor Jesucristo. 100% hombre y a la vez 100% Dios. Y Él resucitó corporalmente. Sí, resucitó su alma, pero resucitó su cuerpo. Porque hay algunas religiones que creen en la resurrección de Cristo, pero solamente su espíritu, no su cuerpo. Pero, ¿qué dijo Jesús la mañana de su resurrección cuando le acercó una mujer? No me toques, porque todavía no he ascendido. ¿Y qué dijo a Tomás? Era un poco de los que creen, bueno, solo su espíritu. ¿Qué dijo a Tomás el que dudaba? Mete tu mano. Mete tu mano en las heridas. Sí. Cuadro que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y ves que cada uno de esos versículos, ves las puntuaciones, es una coma, quiere decir que continúa la oración. Dice el 5, y por quienes recibimos la gracia y el apostolado. Alguien define qué es la gracia. How do you define grace? ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. Eso lo tengo escrito. Lo tengo aquí en la hoja. Grace, gracia. Aceptación y amor inmerecido que se recibe de otra persona. Aunque las palabras bíblicas para gracia se
emplean de diversas maneras. El uso más característico alude a un favor inmerecido que un ser superior le prodiga a un inferior. ¿El superior quién es? Dios. ¿El inferior quién es? Eres tú. Soy yo. Somos inferiores. ¿Verdad? Gloria a Dios. Dice, cuando se refiere a la gracia divina hacia la humanidad, refleja un favor de Dios no merecido que provee salvación para los que merecen condenación. En el sentido cristiano más específico, se refiere a la actividad salvadora de Dios que se manifestó a través del regalo de su Hijo para que muriera en lugar de los pecadores. Y por eso Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. La parte de la gracia está hablando del favor de Dios hacia nosotros. Por medio de la fe es nuestra parte. Dios ha hecho su parte. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la gracia de Dios. Pero dice, la salvación es por la gracia de Dios, su obra en la cruz, por medio de nuestra fe en el Evangelio. Entonces, allí para ser salvo requiere dos cosas: el amor de Dios y tu fe en Él. Amén. Sabemos que Dios ama al mundo, pero ¿lo crees tú? Y cuando con esos dos ingredientes, ahí se produce salvación. Aleluya. Y dice, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado? Yo sé que apostolado viene en muy sinónimo a la palabra apóstol.